Muy buenos días. La Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México les da la bienvenida a este semillero de investigación jurídica de la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán. Es un honor contar con nuestros ponentes, alumnos y autoridades que el día de hoy nos acompañan. Le damos la bienvenida y el uso de la voz al maestro José Manuel Álvarez González, jefe de la División de Ciencias Jurídicas. Muchas gracias, maestro Aldo. Eh, Normalmente y de forma tradicional, lo primero que se hace cuando uno tiene la encomienda de hacer alguna presentación es el agradecer a quienes participan y siempre se hace con el detalle de todos y cada uno de sus currículums, de sus hojas de vida. Y en esta ocasión yo quiero empezar por ahí, por agradecerles, felicitarles y reconocerles a quienes hoy van a estar como ponentes en esto que se ha llamado Semillero de Investigación Jurídica de la FES Zacatlán, porque podríamos decir que es la primera vez y que pudiera ser un experimento, pero pretendemos que esto sea de manera permanente, que los alumnos sean justamente quienes participen en todo esto, porque normalmente lo que hacemos es organizar conferencias, seminarios para los alumnos, claro está, pero de un ponente externo para con ustedes. En esta ocasión, y ahí quiero agradecer y reconocer y felicitar a la doctora Iracema, porque bueno, hizo el planteamiento, se comenzó aquí en la división, dijimos, claro que tenemos que hacerlo con los alumnos y darles la oportunidad y motivarlos para que participen en esto. Y les reconozco, les felicito tanto a Rolling como a Diego, como a Jesús, como a Yesenia y obviamente alguien que también participa mucho con todo el entusiasmo es Alejandro González Moya, que hoy va a estar como moderador. Les felicito porque esta actividad de investigación jurídica es fundamental para el desarrollo, interpretación y actualización del derecho, lo sabemos, y por eso es que esta actividad junto con la Semana de Derechos son a las que se le dedica una mayor atención. Todas son igual de importantes, pero estas las tratamos de hacer además con mucho cariño y reitero, hoy más todavía. Por eso que también quiero hacer todo este comentario para agradecer a los profesores que nos están acompañando, profesores, profesoras, todo el profesorado de la licenciatura, a los alumnos que están inscritos, seguramente deben tener muchos fans y lo digo así porque hago también aquí para que ustedes lo sepan y se motiven. Por ejemplo, el día de ayer tuvimos dentro de este seminario la presentación del doctor Mojarro y como moderador Rafael Correa, un profesor también de nuestra facultad. Ahí estaban sus alumnos y también el comentarista, que también es profesor de nosotros, y los alumnos tenían sus porras, sus fans, y estaban muy emocionados. Yo creo que aquí también sus compañeros han de estar muy emocionados. Y bueno, llegue hasta ustedes el abrazo, el aplauso también de sus compañeros. Y pues sigamos con este evento que va a mostrar que los alumnos exponen sus investigaciones, que son capaces de participar y que próximamente seguramente serán quienes estén de este lado del mostrador, de este lado del escritorio, ya dando la bienvenida a nuevos jóvenes o a otros profesores. Sean ustedes bienvenidos, les felicito, les reconozco nuevamente y vamos a demostrar que pues Acatlán es grande y Acatlán no se engrandece con el espíritu de la juventud. Felicidades a todos y adelante, no robo más tiempo que ya creo vamos un poco atrasados. Agradecemos al maestro José Manuel Álvarez González por sus palabras. Y en estos momentos vamos a escuchar el mensaje institucional de la doctora María Iracema Cristal González Martínez, coordinadora del programa de Derecho. Muchas gracias, maestro Aldo. Bueno, pues únicamente, jóvenes, quiero agradecerles a todos por su participación, a los que están conectados también por su asistencia. Y bueno, ya lo comentó el maestro José Manuel Álvarez González, jefe de la División de Ciencias Jurídicas, que bueno, pues al contrario, maestro, la agradecida soy yo por permitirnos hacer por abrirnos estos espacios. Yo creo que es muy importante para que los alumnos puedan también ellos
ellos incursionar en este ámbito de, pues, de cómo hacer una investigación. Entonces, en clase del seminario de investigación, pues tocamos precisamente estos temas, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante que dentro del seminario que hace la División de Ciencias Jurídicas, pues también se abra un espacio propiamente para los alumnos. Y además creo que también resulta interesante que entre los propios alumnos, pues puedan ellos apoyarse en presentar sus trabajos de investigación, lo que están haciendo dentro de la clase, pero no nada más en la clase, sino propiamente, pues, si ellos quieren participar también en alguna revista digital, participar en diversos medios, ya sea electrónicos o físicos, bueno, pues lo puedan hacer. Entonces, siempre apoyarles, pues yo creo que es muy importante y al contrario, maestro Álvarez, pues muchas gracias por abrir estos espacios y bueno, gracias también a todo el equipo de la división. Agradezco también a todos los profesores que nos acompañan y que nos apoyan, que apoyan también a sus alumnos. Y bueno, jóvenes, pues este espacio es de ustedes, para ustedes, y felicito a todos los ponentes en esta primera presentación, a Yesenia, a Roli, a Diego, a Jesús, y por supuesto a Alejandro también González Moya, que siempre nos está apoyando en la división. Entonces, bueno, pues no les robo más tiempo porque los queremos escuchar a ustedes, y bienvenidos, bienvenidas todas, y muchas gracias. Agradecemos a la doctora María Iracema Cristal González Martínez por sus palabras. Y en estos momentos vamos a ceder el uso de la voz al licenciado David Alejandro González Moya, quien nos hará el honor de fungir como moderador en la presente ponencia. Adelante, licenciado. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Efectivamente, como lo han mencionado, el desarrollar investigación es uno de las vertientes más importantes que se puede realizar en el ejercicio profesional. Es por ello que para mí es un privilegio el día de hoy poder presentar trabajos, realizados por miembros de la comunidad estudiantil. Es por ello que le cedo el uso de la voz a Rolly Leonardo Orocondo Rodríguez, que nos va a presentar su trabajo. Adelante. Ahí estamos, así, ya. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Primero quisiera agradecer a la División de Ciencias Jurídicas por el espacio otorgado para presentar este trabajo. Y primero que todo, leyendo biografía para mi tesis, me encontré con algo que más o menos me esperaba. Y es que en la legislación mexicana no había mucha información respecto a la inteligencia artificial. No hay como tal una ley o un reglamento o una circular. Hay un par de acercamientos, seminarios, pero formalmente no hay nada escrito bien, o bien aplicado. Y eso me hizo preguntarme, ¿qué estamos haciendo? Porque hoy por hoy la inteligencia artificial ya dejó de ser un mero entretenimiento para convertirse en una herramienta que permea prácticamente todos los ámbitos de la vida, tanto pública como privada. Es muy probable, creo que todos aquí que estamos aquí reunidos, hayamos tenido algún acercamiento con la inteligencia artificial. Desde un video en redes sociales hasta modelos de lenguaje como lo es ChatGPT, Cloud o Gemini. Lo tenemos al alcance, sí, pero lo estamos usando mal, o su uso no es el adecuado o el más óptimo. Estamos empleando una herramienta como quien suelta golpes con un martillo esperando que se cuelgue un cuadro mágicamente. Y las consecuencias ya son visibles. Hay una anécdota curiosa con unos abogados de Australia que quisieron hacer un escrito de demanda y fundamentaron toda su demanda en artículos de un cómic de Marvel, porque confiaron ciegamente en lo que la IA les generó, sin entender cómo funciona, sin saber de dónde saca su información y sin preguntarse si lo que produce es confiable. Por eso, antes de regular la IA, antes de siquiera usarla, es indispensable entender qué es. Y aquí hay algo que parece obvio, pero que en la literatura jurídica mexicana no está muy presente. Y es que no todas las inteligencias artificiales son iguales o no todas sirven para lo mismo. Si les hago la pregunta de que cuál código es mejor, si el código penal federal o el código del proceso administrativo, la respuesta sería que no es lo mismo. No funcionan para lo mismo, no fueron diseñados para lo mismo. Entonces, algo similar sucede con las inteligencias artificiales. Ah, no es lo mismo ni Cloud, ni ChatGPT, ni Gemini, ni DeepSeek o Mano siquiera.
Cada modelo tiene una arquitectura distinta, un entrenamiento distinto y una especialización distinta. Usarlos indiscriminadamente, sin conocer esas diferencias, no es una innovación tecnológica. Y eso no es solo responsabilidad de nosotros como usuarios, es también una consecuencia del legislador que ha preferido simplemente no ser tan... mirar a otro lado, básicamente. O sea, no ser tan riguroso en este tema. En el sistema normativo mexicano apenas se está empezando a contemplar la inteligencia artificial, no en materia de seguridad pública, no en prevención del delito, no en el diseño de políticas públicas, sino en pequeñas incursiones tímidas que, lejos de darnos una seguridad jurídica, nos deja más dudas que respuestas. El marco jurídico no regula la IA, simplemente la deja operar sin control, sin responsabilidad y sin garantías. Y la inteligencia artificial ya opera en el sistema normal, en el sistema jurídico. La prueba más contundente proviene del propio Poder Judicial de la Federación. El Seminario Judicial de la Federación ya reconoce la inteligencia artificial como herramienta válida en procesos jurisdiccionales. En términos simples, ya nos permite usarla. Pero eso no resuelve el problema de fondo. De nada sirve tener autorización para usar una herramienta si no sabemos cómo usarla, si no entendemos cómo funciona y si no conocemos sus límites reales. El objetivo de esta investigación es precisamente ese, entender lo que es la IA, qué son, cómo procesan información, por qué cometen errores y para poder usarlas de forma óptima y desde ahí construir propuestas de políticas públicas con bases reales. La literatura jurídica mexicana sobre inteligencia artificial existe, pero tiene un problema muy grande. Habla de la IA, pero no entiende lo que es la IA. La mayoría de los trabajos se concentran sobre riesgos e implicaciones éticas entre los sesgos que la IA tiene. Y eso es legítimo. Pero hay una pregunta anterior que casi nadie se ha formulado. ¿Qué es exactamente lo que estamos regulando? ¿Cómo funciona este modelo de lenguaje? ¿De dónde saca su información? ¿Qué puede y qué no puede hacer? ¿Cuáles son sus límites reales? No los que imaginamos, sino los que su arquitectura le impone. Esas preguntas no son retóricas, son el punto de partida de mi investigación, porque una regulación jurídica que no comprende su objetivo, que no comprende su objeto, no es una regulación, sino una mera ficción normativa. Este artículo que desarrollé fue principalmente un ejercicio empírico eh, que, que constó en poner a prueba los distintos modelos de inteligencia artificial, los más comerciales, no precisamente para encontrar cuál es el mejor, sino para entenderlos, para poder usarlos correctamente y desde ahí construir una propuesta jurídica con una base real. Esa es la brecha que el artículo ocupa y es una brecha que la ciencia jurídica, desde la academia, desde la UNAM, tiene la capacidad y la responsabilidad de atender. Todo lo anterior converge en una misma necesidad. El derecho mexicano requiere un marco teórico desde el cual pueda hablar de inteligencia artificial con rigor, con coherencia y con consecuencias normativas concretas. El objetivo de mi artículo fue y es entender la inteligencia artificial para poder usarla de forma más eficiente. No describir sus peligros desde la distancia, sino acercarnos a ella, analizarla, comprenderla y desde ese entendimiento proponer, abrir el diálogo. El ejercicio de mi artículo constó en comparar 7 modelos de inteligencia artificial, lo que fue ChatGPT, Grok, DeepSeek, Gemini, Manus, Cloud y Copilot, aplicando los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del ENVIPE. Los resultados fueron claros. Los LLM, o mal llamados inteligencia artificial, tienen un desempeño destacable para procesar y visualizar grandes volúmenes de datos estadísticos. Pero cuando se les pidió generar propuestas de política pública jurídicamente viables, su capacidad resultó limitada. Y esto hay que entenderlo bien. No es un problema de nosotros, de que estemos usando mal la herramienta. Es en parte un problema propio de la inteligencia artificial.
Como señalé en el artículo, la inteligencia artificial no puede abstraer la información de la misma forma que nosotros los juristas. Trabajará con lo que para ella sea más eficiente y muchas de sus soluciones serán ideales en papel, sin tomar en cuenta sus implicaciones ni legales, institucionales o fácticas que pueda tener. Pero esto no significa que bien entrenada, bien alimentada, con datos específicos y bien dirigida mediante un prompt técnico, no pueda hacerlo. Ese es precisamente el camino que esta investigación propone. Como cierre, me gustaría comentar que la inteligencia artificial no va a esperar a que el derecho mexicano esté listo. Ya está aquí y ya opera en procesos jurisdiccionales. Ya influye en decisiones que afectan derechos y el marco normativo que debería orientar, limitar y legitimar ese uso apenas está entrando, apenas nos estamos acercando. La ciencia jurídica tiene dos opciones. Puede seguir observando el fenómeno desde la distancia y produciendo trabajos que describen riesgos sin proponer soluciones reales, o podemos hacer lo que corresponde, anticiparnos, construir, proponer, abrir el debate. El llamado es muy claro. Tenemos que aprender a usar esta herramienta, porque de otra forma nos quedaremos obsoletos. Y ese es el compromiso de mi artículo, de mi investigación. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Leonardo. Efectivamente es un tema súper interesante. Hay que pues, recordar que pues por ende las fuentes reales, ¿no? La sociedad avanza a pasos más rápidos que el derecho y pues la norma jurídica tiene que adaptarse a estos cambios para mantener la cohesión social. Muchas gracias nuevamente. Y ahora vamos a continuar con el trabajo realizado por el compañero Diego Portugués Padrón, a quien cedo el uso de la voz. Muchas gracias, licenciado. Pues bueno, preparé, bueno, un material visual, a ver si me puedo compartir. Sí, ok. Sí, sí se visualiza, ¿verdad? Perfectamente. Es correcto. Ok. Bueno, pues primero que nada, buen día a todas y a todas las autoridades, profesoras y profesores, los alumnos que nos acompañan y el público en general. Agradezco a quienes organizaron el evento por darme esta oportunidad del espacio en este presente seminario y poderles compartir el trabajo que he realizado. Recién he culminado este artículo con la finalidad de postularlo a una revista que se llama Hechos y Derechos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Mi trabajo se titula El problema para ejercitar los derechos en México. Así que pues comenzaré planteando pues como la problemática que encontré con esto y que me dio pie a crear este artículo. Primero, pues voy a plantear mi problema, ¿no? Pues yo llegué a trabajar alguna vez y pues me daba cuenta de varias cosas, de ciertos escritos que uno iba a ingresar ante las autoridades y, o sea, hay muchas trabas o como que no les toman la mayor importancia y muchas veces, pues es porque o no tienen ganas o está enojado la persona que no los quiere recibir y pues simplemente no los da. En México he observado que ejercitar los derechos se ha convertido en una labor complicada. Esto aparte se evidencia con el sistema judicial con muchas deficiencias, sabemos cuáles son, entre ellas de que tienen mucha carga de trabajo y, y, y y estas deficiencias también se favorecen por determinados elementos, como por ejemplo el desconocimiento de los derechos y cómo no saber ejercerlos, porque y a qué autoridad tenemos que pues poder ejercitarlos. Y también por otro lado se encuentran obstáculos que las autoridades construyen a raíz de configurar un sistema cada vez más complejo y estricto que pues de cierto modo representa una limitante para su debido ejercicio. Con esto, pues,
para este tema de investigación, pues hay una pregunta, la pregunta, ¿no? Por lo que me pregunté lo siguiente, que ¿qué reformas estructurales y políticas públicas podrían reducir los obstáculos institucionales y sociales que dificultan el ejercicio efectivo de los derechos en México? Y para dar respuesta a esta pregunta, formulé pues la siguiente hipótesis, que si bien no se encuentra desarrollada de manera explícita en el artículo, porque pues es un artículo muy pequeño, o sea, no, bueno, así lo exigía la revista, ciertas características del artículo, pero aunque no esté de manera explícita, se puede advertir que si el Estado mexicano no fortalece la estructura judicial, simplifica algunos procedimientos legales y promueve la enseñanza de los derechos desde la educación básica, entonces se reduciría la brecha entre el reconocimiento de los derechos y su ejercicio efectivo por parte de... Disculpe, Diego, no lo vemos ni lo escuchamos. No sé si siga en la reunión. Sigue en la reunión, sin embargo, creo que tiene un problema de conexión. Entonces, Alejandro, si gusta continuar con el siguiente ponente, en lo que llego regresa. Claro, pues en ese caso, esperando que el compañero pueda resolver esta problemática, el compañero que sigue es Jesús Monsalvo Ortiz, a quien le cedo el uso de la voz para que presente su tema. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días. Es un gusto para mí estar con ustedes y agradezco a la División de Ciencias Jurídicas por abrir estos espacios para los alumnos. Yo particularmente quisiera invitar a mis compañeros de otros semestres para que puedan elaborar alguna vez una investigación, digo, para que dejen su huella de pumita en la universidad, porque de Acatlán salen muy buenos juristas. Mi tema va relacionado al ámbito administrativo fiscal y este es con el propósito, uno, estoy desarrollando actualmente mi tesis de licenciatura y es parte de mi tema, y dos, también para escribir un ensayo jurídico en idioma inglés con un enfoque analítico. El tema sobre el cual versa mi ponencia en el día de hoy es la ineficacia de las medidas cautelares otorgadas en el juicio contencioso administrativo, su alcance en el recurso de revisión fiscal. Esto para los administrativistas me parece que les puede interesar porque, como a continuación voy a exponer, hay un eh, vacío legal y hay una afectación particularmente en los derechos de los gobernados al momento en que se otorgan las medidas cautelares porque éstas resultan en un momento ineficaces, como a continuación voy a abordar. Primeramente, al momento en que los particulares promueven un juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues es razonable que estos soliciten las medidas cautelares. No me voy a meter tanto en definiciones por el momento, pero sí, solicitan medidas cautelares. Y estas pueden ser, ya conocemos, positivas o negativas. Y estas tienen como finalidad preservar la materia de litigio y evitando que la ejecución del acto impugnado pues torne ilusoria la eventual sentencia. Un momento. Continúo. Y bueno, por regla general es una solicitud que el tribunal, bueno, es un requisito del Tribunal de la Ley que se otorgue una garantía para los posibles daños a la autoridad o incluso a tercero. Sin embargo, como ya les mencionaba al principio, estas medidas cautelares se encuentran limitadas temporalmente, en tanto su vigencia pues constriñe en principio hasta el dictado de la sentencia. Ahora bien,
Cuando existe una sentencia definitiva emitida por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en caso en que el particular pues pierda el juicio, este tiene la opción de acudir al amparo directo y pues ante los tribunales o el tribunal colegiado de circuito que conozca del asunto, puede solicitar la suspensión del acto reclamado. Y pues esta suspensión del acto reclamado persigue en principio un objetivo análogo de las medidas cautelares. Esto es en sede administrativa, que como ya lo he mencionado, es mantener las cosas en el estado en que guardan y evitando la consumación de daños irreparables mientras se resuelve el medio de control constitucional. Y aquí es donde se basa la problemática que estoy investigando, y es cuando la autoridad demandada es la que interpone el recurso de revisión fiscal, que podemos llamarle un símil del amparo directo, pero ya en su naturaleza vemos que tiene cuestiones distintas al de un amparo directo. Entonces, al momento en el que la autoridad interpone el recurso de revisión fiscal en contra de la sentencia definitiva, la sentencia se encuentra subyúdice. Esto quiere decir que queda sujeta a una revisión jurisdiccional y también que implica que no ha adquirido la firmeza. Recordemos que no es lo mismo una sentencia definitiva que una sentencia firme. Entonces, aquí el alcance de las medidas cautelares se torna un poco ilusoria e ineficaz porque al momento en que la autoridad interpone el recurso de revisión fiscal, ¿qué pasa con las medidas cautelares? Es decir, ¿siguen prevaleciendo? De entrada no, porque la misma ley nos establece que es hasta que se dicte sentencia definitiva. Ya tenemos sentencia definitiva, pero esa sentencia no ha adquirido firmeza. Entonces, entre tanto, la sentencia firme adquiera firmeza, ¿qué pasa con las medidas cautelares cuando es la propia autoridad quien interpone el recurso? Por ejemplo, ojo, en el primer supuesto en el que el particular eh, insta el juicio de amparo directo, pues por obvias razones solicita la suspensión y él está obligado a garantizar la suspensión con las debidas garantías que la ley establece. Pero, ¿qué pasa al momento en que la autoridad es precisamente la que insta el recurso de revisión fiscal? Esto, pues, es un parteaguas porque metiéndome en la investigación no hay todavía alguna jurisprudencia, tanto del Poder Judicial como del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que prevea algo en este tema. ¿Y por qué es importante en particular este tema abordarlo? Por distintas cuestiones. La primera de ellas, si las medidas cautelares deben continuar surtiendo sus efectos hasta que la sentencia definitiva adquiera firmeza, o, por el contrario, si el particular se ve obligado a promover una nueva solicitud de suspensión del acto reclamado ante el Tribunal Colegiado de Circuito, acompañada, claro, de la debida garantía correspondiente. Esto, recordemos que si ya se otorgó la garantía y ya el tribunal resolvió sobre sobre el tipo de garantía, ya lo aseguró, ya otorgó la fianza, etcétera, una forma de garantizarlo, tendría que volver a solicitar el particular una nueva suspensión en el tribunal colegiado que le implicaría nuevamente garantizar el monto que ya había garantizado en la primera sede jurisdiccional. Es ahí el parteaguas de esta investigación. Sin embargo, esta última alternativa de volverlas a garantizar no solo implicaría una carga procesal adicional para el gobernado, para el particular, sino que también puede traducirse en una afectación al derecho, uno, al debido proceso, a la seguridad jurídica y a la tutela judicial efectiva. En tanto, coloca al particular en una situación de incertidumbre jurídica y en una potencial desprotección que la autoridad válidamente puede ejecutar el acto impugnado. ¿Por qué digo que válidamente lo puede ejecutar? Porque estamos en el siguiente supuesto.
Las medidas cautelares únicamente surten sus efectos, resultan eficaces hasta el momento en que la sentencia sea definitiva. Sin embargo, como ya les he expuesto, hay una gran diferencia y en el caso concreto, una eventual diferencia temporal en lo que una sentencia definitiva adquiere su firmeza, porque de ahí puede pasar 3 o a lo mucho más de 4 meses en que el Tribunal Colegiado de Circuito resuelva la revisión fiscal. Entonces, en ese tiempo, en todo ese lapso, la autoridad sí puede válidamente ejecutar el acto y sí se ha visto en algunos asuntos, sobre todo en créditos fiscales, que la autoridad ejecuta su acto. Recordemos que el objetivo, el propósito de las medidas cautelares es precisamente eso, preservar la materia del litigio y que las medidas cautelares pueden ser ya sea positivas o negativas, de hacer o de no hacer. Entonces, ya cuando existe una sentencia definitiva, la autoridad sí puede ejecutar el acto porque ya no hay algún mecanismo que se lo impida. Sí, ya hay sentencia definitiva, pero esta se encuentra subyúdice, todavía no adquiere firmeza. Adquiere la firmeza ya cuando el Tribunal Colegiado de Circuito resuelva la revisión fiscal y ya dependiendo de lo que resuelva, es cuando el Tribunal Federal de Justicia Administrativa eh, emite el acuerdo de firmeza y es cuando podemos decirle que ya se ganó, se perdió el asunto. Pero en eso versa esta investigación. Nos damos cuenta que sí existe una afectación para el particular porque estamos en ese supuesto de incertidumbre de no saber si las debemos de volver a garantizar en la suspensión, las medidas cautelares, o si siguen surtiendo sus efectos. ¿Por qué estamos en una incertidumbre jurídica? Porque, como ya les he reiterado, la autoridad sí puede válidamente ejecutar el acto. Si nos vamos a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo Perfecto, joven, se ha terminado su tiempo, ah, pero muchas gracias por exponernos su tema, tal y como pudieron apreciar, por lo planteado con el compañero, nos damos cuenta de que una de las virtudes o una de las fortalezas de la investigación jurídica radica en identificar problemáticas fácticas, las cuales se pueden plantear e incluso esbozar algunas soluciones a estas problemáticas. A continuación, tenemos el tema expuesto por la compañera Yesenia Jacqueline Vera Álvarez, a quien cedo el uso de la voz para que nos pueda realizar su presentación. Y también le recuerdo que cuenta con 10 minutos para desarrollar su tema. Hola, buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí, Sí, perfecto. perfecto. Muchísimas gracias. Primero, antes agradecer a la división por el espacio, a la doctora Aracema y al doctor Álvarez por todo el tiempo dedicado. Voy a compartir un recurso visual, el cual le hice llegar. A ver. ¿Ya se puede visualizar? Aún no. Ok. Bueno, no me da la oportunidad de compartir la pantalla, pero pues no hay tema. Entonces así continúo. Mi tema va más que nada, voy a hacer una tesina. Entonces, pues yo quiero explicarles un poquito cómo fue el proceso de que inicié la investigación. La verdad es que es la primera vez que hay como una investigación formal así para la carrera y fue un proceso bastante arduo porque justamente es un área poco explorada en el derecho. Hay veces que no nos explican a detalle cómo se da toda esta incursión a este mundo
Entonces yo decía, ¿cómo voy a empezar? Porque yo lo veía como algo muy grande, como algo que no iba a tener acceso de manera tan fácil. Entonces, lo primero simplemente fue delimitar mi tema. A mí siempre me ha gustado mucho la materia internacional, entonces decidí que por ahí quería empezar, que era como lo primero que se tenía que hacer justamente para iniciar. Me apoyé también mucho del doctor Adrián Cruz y la doctora Iracema en la clase de investigación jurídica, entonces va a ser un proceso que van a ir siempre de la mano, entonces creo que eso es algo sumamente que se puede agradecer a los maestros y también a todos los directivos de la facultad que siempre nos están apoyando constantemente. Y después de limitar que yo quería como especializarme en la materia de derecho internacional, yo me di cuenta que me gusta mucho todo el tema de derechos humanos. Entonces tenía que enfocar mi tema justamente o delimitarlo, a algo que a mí me gustara de derecho internacional, pero que fuera vinculado con todo el tema de derechos humanos. También cabe mencionar que he tenido acercamiento a lo largo de toda mi carrera a la materia internacional, desde los lugares donde he elaborado, también en la materia. Entonces yo estaba segura que quería justamente como especializarme en eso. Y pues lo primero que hice fue como empezar a investigar. O sea, básicamente fue investigar, leer, leer, leer. Es un proceso de mucha lectura, entonces quiero que se vayan como mentalizando a eso todos los que tengan interés por el material de la investigación, que es un camino con bastante lectura y obviamente que tienes que estarle dedicando mucho tiempo además de la carrera, si ya trabajan o están haciendo el servicio social, entonces es algo que va vinculado de la mano. Y después de eso fue como decir, ok, tengo tema de derecho internacional, derechos humanos, ¿qué sigue? A mí siempre me ha gustado mucho todo el sistema interamericano de derechos humanos, entonces decidí enfocar mi tema en eso. Y el título es el papel de la Administración Pública Federal en el cumplimiento de las sentencias condenatorias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano. Como saben, el Estado mexicano ha sido condenado con 14 sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, a lo largo de estos, que será 26 años, es los que se ha ido principalmente estas sentencias. Entonces, mi tema básicamente es abordar el nivel de cumplimiento que ha tenido México y cómo ha ejecutado estas sentencias. Es importante mencionarles que el título fue lo último que escogí justamente para mi tesina. Primero desarrollé todo el protocolo de investigación de la mano de la maestra Iracema y otra vez del maestro Adrián. Entonces, es muy importante que ustedes primero tengan bien claro qué van a hacer, su metodología, sus teorías, sus conceptos, que desarrollen todo su protocolo para posteriormente elegir el título de su investigación. Es lo último que yo hice y créanme que me funcionó mucho investigar, ahondar y ya después enfocarme en el título. Mi pregunta de investigación es que si ha variado el nivel de cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en México durante la actual Administración Pública Federal con respecto a las administraciones anteriores. La delimitación de mi tesina va a ser del año 2000 al año actual, 2026, analizando todos los sexenios presidenciales. Entonces voy a considerar desde desde el sexenio de Fox hasta el de Claudia Sheinbaum, justamente para analizar cómo diferentes administraciones públicas han dado cumplimiento a estas sentencias, también cómo se han dado desde políticas públicas, mecanismos institucionales, etcétera. Y por último, mi hipótesis es el grado de cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos está directamente relacionado con la eficacia de las decisiones, mecanismos institucionales y coordinación de la Administración Pública Federal. Sé que tal vez no se ha dado como mucho auge al derecho internacional en estos temas, pero créanme que con un mundo tan globalizado creo que es justamente necesario que nos empecemos a interesar más por estos temas, y no solamente en derechos humanos. Les digo, yo trabajé, bueno, tuve la oportunidad de trabajar en un despacho donde veíamos temas de prevención del lavado de dinero, y de hecho México está reconocido en el GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional. Entonces, en cualquier materia que ustedes estén, el derecho internacional siempre va a estar presente y creo que es un tema que es muy interesante para todos aquellos que quieran como ahondar un poquito en ello. Les voy a hablar un poquito como del caso de Rosendo Pacheco, que es como el más famoso y el que ha dado como más auge en México, que justamente si se ha visto cumplimiento en esa sentencia, es una de las 14 que se ha visto como cambios institucionales y justamente tuvimos la reforma en 2011 a todo el tema constitucional y también al Poder Judicial de la Federación, donde ellos tienen como reconocimiento de este principio pro persona, que en muchos otros países ya estaba como empezando a incorporarse, pero en México se dio a partir o se dio auge a partir de la resolución de esta sentencia. De hecho, la sentencia básicamente declara responsable al Estado mexicano por el caso de desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco y se tuvieron cambios institucionales muy importantes. A nivel legislativo se tuvo que modificar el artículo 57 del Código de Justicia Militar, lo cual es un hito, pues porque casi en el sistema de defensa nacional no se toca un poquito al ejército, entonces eso fue muy importante. Y también se dio como inclusión a que los familiares pudieran acceder a todo el tema de carpeta de investigación o a todos los papeles relacionados con el expediente, lo cual es un hito también muy importante en México porque justamente a veces no se tiene esta inclusión de los familiares. Entonces,
mi tesina va a partir básicamente de eso, analizar el cumplimiento, cómo se ha dado la ejecución de todas estas sentencias. Y como les digo, la verdad vamos un poco en retroceso, justamente porque en México se ha dado como, pues no quiero decirlo así, pero sí ha sido un poco culpa de las instituciones públicas que hemos fallado en los compromisos internacionales de México. Como ustedes saben, los tratados internacionales tienen un principio básico que es el pacta sunt servanda, que de buena fe nosotros también tenemos que cumplir y estamos atados a reconocer eso. Y más en la Corte Interamericana, que reconocemos la competencia contenciosa de la Corte. Entonces, México tiene una gran responsabilidad a nivel internacional y también a nivel justamente interno para dar cumplimiento a estas sentencias y obviamente también todo el tema de derechos humanos. Entonces, mi tema es básicamente eso. Y pues a todos los que están aquí presentes, que están como en semestres más, pues así que van ingresando, que van como a la mitad de la carrera, los invito justamente a que hagan investigación. Como abogados, creo que es un tema súper importante y que a lo largo de la carrera siempre nos va a funcionar. Entonces, espero que les haya gustado y que de alguna u otra manera se lleven un poquito de nuestras ideas, mías y de mis compañeros. Perfecto, muchas gracias, Yesenia. Gracias por incentivar a los compañeros aquí presentes a realizar este tipo de trabajos. De igual forma, yo los incentivo. Es una actividad sumamente gratificante y relevante. Y afortunadamente en nuestra institución contamos con muy buenos mentores, muy buenos guías para poder realizar estos trabajos. Diego Portugués ya se encuentra de nuevo con nosotros para que pueda concluir la presentación de su trabajo. Sí, sí, aquí continúo. Sí, Perfecto, Diego. Entonces le cedo el uso de la voz para que pueda muchas concluir con gracias. la presentación. Al igual que a sus compañeros, les recuerdo que cuenta con 10 minutos para realizarlo. Adelante. Gracias. A ver, voy a compartirles el material que les estaba compartiendo hace un momento. Y pues bueno, creo que dado que el objetivo de este artículo pues es analizar de qué manera vamos a fortalecer la estructura judicial para intentar que se simplifiquen algunos procedimientos legales que muchos son muy complicados y pues mucha gente pues como que no los entiende porque también este objetivo es que no solamente los abogados sean los que conozcan el derecho, sino la ciudadanía en general sepa cómo sus derechos, cómo acudir en donde se los permita a ejercer un derecho, a exigirlo, a que se cumple, a que se le garanticen ciertos derechos. Mi trabajo lo estructuré de la siguiente manera, bueno, mi artículo. Tiene una introducción que a grandes rasgos menciona el planteamiento del problema, que como he mencionado, sobre que ejercitar los derechos se ha convertido en una labor muy complicada la mayoría de las veces, además que con un sistema judicial con demasiadas deficiencias, y eso por parte de la introducción. Como desarrollo, lo divido en subtemas, que uno de ellos se llama el derecho a la educación básica, que es con el que continuaré, que el derecho a la educación básica comienza a desarrollar, que como ustedes pensarán que, pues, que tiene que ver la educación básica, ¿no? Y de acuerdo al artículo tercero, párrafo segundo de la Constitución, la educación básica comprende preescolar, primaria y secundaria. Déjenme decirles que de acuerdo a la Secretaría de Educación Pública, con el documento que en la presentación les muestro, que es el Plan de Estudio para la Educación Preescolar, Primaria y Secundaria de 2022, en este documento menciona que en 1992 se hizo una reducción del tiempo de la enseñanza de las ciencias sociales, las artes y el civismo, pero resulta relevante las ciencias sociales, que como sabemos el derecho se considera una ciencia social y, y dicha disminución en la formación social y cívica desde las etapas tempranas tiene repercusiones a lo largo del proceso educativo, pues incluso como muchos sabemos estudiar la licenciatura en Derecho pues no garantiza por sí mismo que la comprensión sea muy profunda de las normas jurídicas y sus alcances, y es lo aún menor que el ciudadano sin esta preparación pueda hacer valer sus derechos cuando estos sean violados. También quiero remarcar que el artículo 30, fracción 21 de la Ley General de Educación establece que los planes y programas de estudio deben promover la justicia y observancia de la ley, cosa que a mi parecer no lo he visto reflejado realmente en los programas de estudio de la educación básica. Eh,
Con esto vamos a pasar con otro subtema que es las lagunas en el sistema judicial. Como sabemos, el sistema judicial o los juzgados, los tribunales, están muy cargados de trabajo. Este, en general presentan niveles muy bajos de eficacia y de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en materia laboral, entre noviembre de 2020 y diciembre de 2023, los poderes judiciales estatales abrieron 152.842 expedientes, de los cuales solo se admitieron y se resolvieron 31.173, mientras que 58.557 permanecieron en proceso de resolución. También este mismo instituto registró que el Estado de México existen 8 órganos jurisdiccionales. Bueno, en la presentación que les comparto me pone la cantidad de órganos que hay, que a comparación de Jalisco tiene muy poquitos y es muy raro, ya que el Estado de México y Ciudad de México concentran la mayor cantidad de población. Eh, y con esto, como saben que tenemos bueno, los órganos jurisdiccionales tienen mucha carga de trabajo, también el INEGI, perdón, tiene esta gráfica sobre cuántos juzgadores hay por cada 100.000 habitantes. Esto resulta que es muy bajo, muy bajo, porque hay unos 6.700 personas juzgadoras en México, lo que representa una tasa del 5 punto por cada 100.000 habitantes. Y también en ese mismo año, los órganos jurisdiccionales de primera instancia en el ámbito estatal recibieron un total de 2.281.806 asuntos, los cuales solo el 43.9% corresponde a materia civil y mercantil. Estos datos, si los comparamos con datos de Europa, de la Unión Europea, son muy bajos, ya que en mi artículo menciono este documento que está totalmente en inglés. hay, que, hay que estar ahí traduciendo un poco para poder entender, pero aquí menciona, este documento menciona todo el trabajo que hace el sistema judicial en Europa, en el punto de cuántos juzgadores hay por cada país. Este, Hay cifras muy altas y otras muy bajas, pero varía. Y, y como les comentaba, a comparación de México, México está muy por debajo, porque hay jueces por cada 100.000 habitantes que desde varía de un 3 una tasa de 3 en Inglaterra y Gales, hasta un máximo de 102 en Mónaco, de personas juzgadoras por cada 100.000 habitantes. Esto, la comparación evidencia una brecha significativa respecto a México, cuyo territorio y población, como sabemos, es considerablemente vasto, y lo que constituye que los tribunales se encuentren rebasados entre las cargas y los asuntos. A lo que esto me pregunto que si necesitamos más personas juzgadoras, y a mi respuesta es sí, porque son muy pocos. De hecho, muchos que hemos trabajado nos hemos dado cuenta que vamos a ver de cierto asunto y no, es que todavía no está listo. No, pues regrese tal día, porque pues todavía no. Y pues es que están muy sobrecargados de trabajo, por lo mismo de los que le menciono, que son muy pocos personas juzgadoras en el país. Con esto quiero concluir de que, de que a la hora de investigación, quiero concluir para mejorar el sistema judicial en el país es necesario atender diversas cuestiones. Esto es lo que yo planteo, pero sabemos que va a estar complicado de pudiera implementar. En primer lugar, resulta fundamental implementar en el sistema educativo la enseñanza de los derechos de las niñas, niños y adolescentes desde la educación básica, que como se los he dicho, comprende lo que es preescolar, primaria y secundaria. Y con es el fin de proporcionar una mejor comprensión de estos contenidos en educación media superior. Y para ello, el Estado debe diseñar y ejecutar políticas que pues hagan efectiva dicha enseñanza a todos los niveles educativos. Y por otro lado, el Poder Ejecutivo, a través de sus distintas secretarías, entre ellas la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, debe atender el tema del presupuesto, porque como sabemos, si vamos a que se hagan bueno, que se creen más órganos jurisdiccionales o haya más personas jugadoras, pues se necesita presupuesto para mantener
los, los tribunales que ya existen, hacer nuevos y aparte de estos, sus trabajadores, entre ellos las personas juzgadoras. También el poder legislativo va a entrar en esta materia, porque como sabemos, la Cámara de Diputados es quien aprueba el presupuesto y el poder judicial debe garantizar la selección de personas juzgadoras más competentes, que con esta nueva realidad que se tienen que seleccionar las personas jugadoras de acuerdo al voto popular, pues al menos que esas personas que van a votar, aunque sean del acordeón, pues estén preparadas, ¿no? Para que puedan satisfacer las necesidades de la ciudadanía. Y estas instituciones deberán organizarse y hacer frente a esta insuficiencia de jueces por cada 100.000 habitantes y con ello garantizar el derecho que, de acuerdo al artículo 17, párrafo segundo de la Constitución, debe ser una justicia pronta, completa e imparcial. Y en ese sentido, el verdadero reto para México radica no solo en reformar las normas, sino en articular de manera efectiva las acciones de los tres poderes del Estado para que el acceso a la justicia sea una realidad a toda la población y no solamente letra muerta en las leyes. Estas son mis fuentes consultadas, por si les interesa. Y sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Perfecto, Diego. Muchas gracias, por tu tiempo. Efectivamente, tal y como lo mencionas, uno de los principales objetivos de la investigación es exponer este tipo de problemáticas fácticas, al igual que identificar las deficiencias, como lo mencionas en educación, uno de los principales aparatos ideológicos del Estado, poder encontrar e hilar estos conceptos tal como tú lo realizaste en tu investigación. Con la participación del compañero hemos concluido con las intervenciones de los mismos. Agradezco a los presentes por su atención y le regreso el uso de la voz al maestro Aldo. ¿Se me escucha? Perfecto. Muchísimas gracias a nuestro moderador, el licenciado Alejandro González Moya, y a todos y cada uno de los ponentes. Creo que ha sido bastante enriquecedor este, esta plática y estas investigaciones que ustedes tienen a nivel de licenciatura, las cuales se exploran y este tipo de temas, los cuales son de vanguardia. Les felicito desde la inteligencia artificial, los problemas de juzgadores, el problema de incluso la elección de jueces llegando a tocar estos temas. A nombre de la División de Ciencias Jurídicas del maestro José Manuel Álvarez González, les agradezco mucho su participación en este seminario de la importancia de la investigación jurídica y pues hacerles mención de que el maestro nos va a hacer aquí unas palabras para el cierre de esta conferencia. Maestro José Manuel, lo escuchamos. Sí, muchas gracias, Aldo. Pues no me queda más que felicitarles a todos los participantes. Déjenme decirle que esto que, como lo dije al principio, pudiera ser un experimento, se va a concretar de manera permanente. Es el primer acto que tenemos con la participación directa de los alumnos, pero yo inclusive les pediría a ustedes mismos que sean promotores con sus compañeros para que puedan seguir participando en estas y en otras actividades que realizamos, porque al final de cuentas el esfuerzo que realiza la división y todos y cada uno de los docentes de la licenciatura siempre tiene como finalidad el proporcionarles los conocimientos y el beneficio a ustedes de los alumnos. Y qué mejor que a través de los mismos alumnos podamos evaluar si estamos cumpliendo con nuestro deber y con nuestra obligación. En este caso, veo, por ejemplo, quienes han estado hoy de ponentes, que sí han estado aprovechando lo que los maestros y las maestras exponen y les quieren enseñar. Los felicito, les agradezco y debo decirles que tenemos aquí su reconocimiento físico, se los haremos llegar de manera personal. Ahorita te lo tendría ya nada más que leer, es un reconocimiento y que esto les sirva de motivación para seguir continuando haciendo las actividades docentes y sobre todo participar en todas aquellas actividades que les permita sus tiempos dentro de lo que hace la división. Les agradezco también al profesorado
que ha estado muy atento aquí y acompañando a los alumnos, motivándoles, creo, y después, o si hay oportunidad, no tenemos preguntas y respuestas, pero podemos aprovechar quizá la participación de algunos profesores para que nos den su opinión sobre este primer encuentro y primer participación de alumnos, como lo denominamos, semillero de investigación de la licenciatura. Muchas gracias, muchas felicidades. ¿Hay algún profesor que quisiera hacer uso de la palabra? Bueno, no. Les agradecemos y estamos pendientes. Y bueno, pues continuamos y les invitamos para que nos acompañen. Todavía tenemos dentro de este seminario en la tarde el día de hoy y continuamos mañana durante toda la semana con el seminario. Y que esta semilla germine, que esta semilla dé frutos y que sigamos incluso creciendo este semillero de investigadores y de futuros licenciados en Derecho egresados de la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán, que darán prestigio a la institución y que les darán su reconocimiento a ustedes en lo personal. Que estén muy bien, les deseo lo mejor y buena tarde a todos. Agradecemos el mensaje institucional del maestro José Manuel Álvarez González, jefe de la División de Ciencias Jurídicas. Por esto, vamos a dar por finalizado este evento, sin antes recalcar que Acatlán es grande y Acatlán engrandece. Por mi raza, lo hará mi espíritu. Muchas gracias.